Ayer hubo un acto importante porque el presidente Alberto Fernández le tomó juramento a las nuevas ministras, a estas 3 nuevas ministras de Desarrollo Social, Trabajo, Mujeres, Género y Diversidad. Y en el marco, en este contexto de jura de estos 3 nuevos cargos, o 3 nuevas personas que asumen estos cargos, bueno, pidió una vez más el presidente ante 700 personas, mucha gente en un acto al aire libre, pidió mantener la unidad. Habló de una nueva etapa con esta incorporación de estas 3 mujeres para ponerle fuerza que hace falta en este último año de gobierno del Frente de Todos. Bueno, habló de unidad y pidió nuevamente unidad en un contexto que no muestra tanta unidad. Vamos a charlar con Jeremías Biglia, que es comunicador social, analista político y amigo del programa también. Forma parte ya de Telediario Federal. ¿Cómo estás, Jere? Buen día. ¿Cómo estás, Mercedes? Un gusto, como siempre. Un placer conversar con vos. Bueno, lo charlábamos con Mariano temprano, ¿no? Insiste, ¿viste? El presidente cada vez que habla, cada vez que da un discurso, habla de esto y pide unidad dentro del Frente de Todos. Pero en la práctica no se ve mucho esto, no le están haciendo mucho caso. Sí, por supuesto que no se puede pedir lo que no se da y no se puede dar lo que no se tiene, ¿no? Claro. En cierta manera creo que en la cuestión de la construcción de ese etos de autoridad por parte de Alberto Fernández le ha sido sumamente complicado establecer, ¿no? un funcionamiento armonioso en lo que hace a la coalición, a la experiencia de la coalición del Frente de Todos. Y creo que, es un mensaje de unidad, más con una intencionalidad, más un pedido de ayuda, de acuerdo a las circunstancias y a las dificultades que está teniendo el propio presidente en el escenario político actual, que se está desarrollando con una complejidad heterogénea, pero sobre todo acentuada, ¿no?, por el conflicto en relación a las tensiones que se producen por la situación económica por la que está transitando el país. Uh-huh. Sabemos que estamos teniendo ya un piso mensual de inflación de alrededor del 7%, con una proyección superando incluso posiblemente el 100% de inflación. Y además de esto, es como que ese equilibrio político que se había logrado obtener a raíz de lo que fue el atentado contra la vicepresidenta, claro, ¿no? Ese encolumnamiento que existió en Frente de Todos detrás de la figura de Cristina Fernández a raíz de lo que fue este hecho trágico, ¿no? Creo que ahora vuelve, ¿no?, a emerger, ¿no?, esta tensión permanente, internismo, que no es para nada saludable, sobre todo en un gobierno con una enorme crisis de autoridad, con una enorme situación de dificultades de lo económico y mucho menos teniendo tan cerca un panorama de proceso electoral que es el que se viene en el 2023. Sí, esa unidad a la que vos hacías referencia recién después del atentado de la vicepresidenta fue eso nomás, ¿viste? Como un ratito de querer mostrar Claro, digo, porque no, está claro que era todo irreal lo que se estaba mostrando. Pone muchas fichas en estas 3 mujeres, ¿no? En estas nuevas ministras, que además, fue adrede también, ¿no? Elegir mujeres, 3 mujeres, como él dijo, ¿no? Mujeres valiosas, fervientes, militantes del partido, pero viste como que le parece que le pone como muchas fichas en esta última etapa del gobierno. Sí, indudablemente que quedan solamente 6 de los 21 ministros que iniciaron la administración de Alberto Fernández. Además de eso, como vos bien decís, hay un vacío que se llena, que era la carencia de mujeres o de figuras femeninas dentro del gabinete, sobre todo con la salida de la secretaria legal y técnica en su momento, como así también la ministra de Seguridad, Friedrich. Creo que de cierta manera se reequilibra, si bien no existe un escenario de paridad ni mucho menos. Creo que esas enormes dificultades que ha tenido el Frente de Todos, sobre todo en las contradicciones, ¿no?, que ha tenido el Frente de Todos en relación a cuestiones que terminó, como por ejemplo haciendo que Gómez Alcorta se fuera de este gobierno, que es la cuestión de género, ¿no? Teniendo como jefe de gabinete a Mansur con todas las tensiones que eso generó en la cuestión de la implementación de los protocolos del aborto en Tucumán, etcétera. Creo que, en cierta manera está volviendo a querer tapar un déficit que tenía la administración de Alberto Fernández, pero sí, por supuesto, con enormes desafíos, en el sentido de que no es nada menor un cambio en desarrollo social, teniendo una situación de vulnerabilidad social tan grande como existe en la actualidad del país. Sí creo que Alberto Fernández se reposa sobre
personas que responden o tienen de cierta manera una afinidad personal con Alberto Fernández. Recordemos que Tolosa Paz fue su candidata a diputada, su candidata número 1 diputada de nada más y nada menos que la provincia de Buenos Aires, como así también la figura de la Kelly Olmos, que es una militante de suma trayectoria en el peronismo de Capital Federal, del cual proviene el presidente, y sí creo un pequeño gesto hacia los gobernadores en lo que hace la figura de Massina, que va a estar a cargo ahora del Ministerio del Género. Claro. Bueno, de cierta forma, creo que esa puede ser una de las primeras lecturas. Y sí creo que termina siendo mucho menos preponderante a lo que fueron los otros cambios de gabinete, creo por la relevancia que tiene en el impacto de la agenda. Creo que termina siendo mucho menos significativos en cuanto al momento en el que está transitando el Frente de Todos, ¿no? Es así. Vuelvo a la unidad que pide el presidente, porque me quedé pensando en el día lunes, el 17 de octubre, el Día de la Lealtad. Bueno, menos unidad, ¿viste? Es un día que quizás podría servir para unirlos. Y no, hay actos por todos lados, hay marchas distintas. El presidente parece que no va a estar en ninguna, la vicepresidenta tampoco. Sergio Massa pasando un rato por cada acto. No, claro. Por eso yo al inicio decía que no se puede dar lo que no se tiene, ¿no? Y claro. Y no se puede pedir lo que no se da. De cierta manera creo que eso enmarca la enorme dificultad y la enorme tensión que existe en el Frente de Todos, y creo que como experiencia, ¿no? Tanto a lo que va a ser para los anales de la historia, sobre todo en el caso latinoamericano, que sería algo atípico por dos, ¿no? De pensar cómo los sistemas presidenciales o el presidencialismo, en este caso, va a tener que ser analizado de otras perspectivas, ¿no? Termina siendo, o siempre decimos esta cuestión, ¿no? Que siempre analizamos la política argentina en la actualidad y es siempre el tercer, cuarto elemento que aparece en el escenario o en el tablero de análisis, el presidente de un país, con lo cual es una enorme contradicción, una enorme anomalía. Pero bueno, es una experiencia, creo que es un antecedente para las próximas experiencias, como así también para la propia oposición, que también no podemos dejar de decir que la experiencia o el funcionamiento de Juntos por el Cambio en el mandato de Mauricio Macri fracasó. De cierta forma, creo que también se está intentando restablecer las reglas de juego en cuanto al funcionamiento de la propia coalición, cosa que no quiere decir que las tensiones y las dificultades hayan desaparecido. Pero creo que en el caso del Frente de Todos queda muy claro que el tango se tiene que bailar de a dos. Y acuerdos de a tres y más no han funcionado, no se ha podido lograr ese equilibrio que se presumió. Y en cierta forma, solamente establecer una alianza de poder para desplazar o construirse desde la negatividad respecto a uno otro, creo que ha demostrado que si no hay un programa detrás, si no hay un objetivo político estratégico en concreto, es muy difícil lograr ese funcionamiento. Sobre todo si no se tiene la autoridad ni la legitimidad necesaria para hacerlo. Que es lo que está faltando justamente al presidente. Jere, muchísimas gracias. Gracias por este análisis que siempre nos ayudas a tener en la mañana. Muchas gracias por la invitación y bueno, que sigan bien por el resto, que ya se viene el fin de semana. Eso, también. Relájate, descansá y nos encontramos la semana que viene seguramente. Un abrazo. Un abrazo. Chao.